Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 4 de abril del 2025, vamos a estar conversando sobre el artículo 50 de los estatutos de la UACH sobre la elección de rector o rectora. Para ello vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a iniciar desde a quien tengo a mi izquierda aquí, Ignacio Escobar. Él es abogado y realizó un estudio comparativo para la reforma estatutaria de la UACH. El profesor Fabián Almonacid, docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, quien ha escrito sobre la historia de la Universidad Austral de Chile. Procedo con Giovanna Casanova, la presidenta del Sindicato de Docentes, y el profesor Leandro Ortiz, tesorero del Sindicato de Docentes. Como ya les contaba a los auditores y auditoras, hoy día vamos a estar conversando sobre el artículo 50 de los estatutos de la universidad. Para ello voy a leer una parte del informe final de la Comisión para la Reforma de Estatutos para explicar brevemente qué son los estatutos para quienes nos escuchan y no conocen este término. Los estatutos constituyen el marco normativo de una comunidad universitaria, estableciendo sus fines, misión y objetivos, la configuración y atribuciones de sus autoridades y órganos y su estructura de gobernanza. Las reformas de estatutos se realizan excepcionalmente y estas ocurren debido a crisis institucionales, cambios en las prácticas internas, conflictos sociopolíticos, educativos o producto de algunos cambios legales o reglamentarios a los que las universidades deben ajustarse. Cualquiera sea el caso, un proceso de reforma de estatutos ofrece la posibilidad de repensar las formas de gobernanza de cada comunidad universitaria y de mejorar la gestión interna. Para dar algunos antecedentes históricos, los primeros estatutos de la Universidad Austral de Chile datan del año 1954. Estos han sido modificados en 4 oportunidades, en el año 1968, 1977, 1986 y 2005. En esas ocasiones se realizaron algunas enmiendas. En cuanto al artículo 50 de los estatutos, actualmente dice que el rector será elegido por los académicos de las 3 primeras categorías que tengan un contrato de trabajo igual o superior a un cuarto de jornada. Para iniciar esta conversación y ponernos un poco en el contexto histórico de la creación de estos estatutos, le voy a pedir al profesor Fabián Almonacid que nos cuente un poco del trabajo que usted ha desarrollado en cuanto a la historia de la universidad. Entiendo de que usted primeramente escribió el libro Historia de la Universidad Austral de Chile entre el año 1954 y 2003. Y luego se hizo una reedición que se publicó el año 2023, que se pasó a llamar ahora La Libertad se conquista, Historia de la Universidad Austral de Chile en el contexto universitario nacional. Este libro es una referencia clave para entender la evolución normativa y las transformaciones estructurales de la universidad, por lo cual me gustaría empezar con la pregunta, profesor, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Y si nos puede contar un poco de cómo nace todo esto de los estatutos, para ponernos en el contexto histórico y así empezar a abordar el tema, por favor, profesor. Ya, no hay problema. Primero agradezco la invitación del sindicato, un gusto estar aquí. Esto lo habíamos postergado porque se iba a hacer hace un tiempo y había quedado pendiente, entonces, bueno que cerremos este tema, por lo menos abrir la discusión a través de la radio. A propósito de la pregunta, la historia de la Universidad Austral, que ahora se reeditó, como dice usted, con el título La Libertad se conquista, que es el eslogan institucional que
tiene que ver con algo muy importante, que es el proyecto con el cual surge la Universidad Austral. La Universidad Austral nace en 1954 con un proyecto universitario serio para brindar desarrollo al sur de Chile. Y eso implicaba crear una universidad en todo el sentido de la palabra, no crear una serie de profesiones, carreras, sino que junto con crear carreras importantes, desarrollar investigación, extensión, como se llamaba, y ahora se llama vinculación con el medio, y en general darle un desarrollo integral a las generaciones jóvenes que estaban llamadas a desarrollar el sur de Chile, el sur austral, austral por eso el nombre. Eh, entonces este libro, que partió primero el 2003, cuando se iban a cumplir 50 años, ¿sí? 50 años de la universidad, surgió porque varias universidades chilenas tienen su historia escrita y la Universidad Austral no tenía un buen libro de historia, habían algunas memorias, recopilaciones, y nosotros quisimos poner a disposición de la comunidad y del país, porque también esto se ha leído mucho, en muchos lugares, que conozcan y sepan cuál es la historia de nuestra universidad, un proyecto universitario que ha sido construido por generaciones de académicos, de funcionarios, de estudiantes, y que ha sido muy importante en el sur de Chile. Yo creo que eso se logró en este texto. Se puede entender no solo que existe una universidad con su propia historia, sino que también la universidad refleja la historia de las universidades chilenas y la historia del país. Todo lo que ha pasado en los últimos 70 años ha pasado por Valdivia y por la Universidad Austral. Y entonces eso se puede ver en este libro. Cada momento, y ahí a propósito de los estatutos, cada momento requirió estatutos distintos, y es por eso que la universidad hasta el día de hoy ha tenido 5. Usted lo ha mencionado, el 54 es el fundacional, y ese fue reformado el 68, cuando se dictó la ley de autonomía de la universidad. Primero la universidad dependía de la Universidad de Chile y después fue autónoma, y el 68 se dictan esos estatutos que yo diría que son, quizás si se puede decir, los mejores estatutos que ha tenido la Universidad Austral, los de 1968, porque realmente allí se constituyó una universidad gobernada por sus académicos y con participación también estudiantil. Después vino la reforma universitaria y en los años 70 se incorporó participación de funcionarios y de estudiantes en los estatutos mediante varias modificaciones que se hicieron entre 71 y 73. Y el último hito de eso, que es bien importante recordar, el 18 de junio de 1973, se eligió un rector de la Universidad Austral con el voto ponderado de académicos, funcionarios y estudiantes. 18 de junio de 1973. ¿Qué pasa después? La dictadura pone fin a esa universidad que era gobernada de manera triestamental, con un consejo universitario también compuesto con representantes de todos los estamentos, funcionarios y estudiantes, y se abre el espacio a la larga intervención que duró hasta 1990. Allí se dictaron 2 estatutos, 77, que con muchas restricciones. Yo diría que de ese estatuto del 77 todavía queda la idea del claustro de profesores, que es la base, la unidad básica de la universidad. Eso es del estatuto Millas, porque fue creado por el filósofo Jorge Millas. Después, en 1986, una profunda intervención militar en las universidades, ley de universidades, nuevo financiamiento, y ahí se dicta la ley, el estatuto de 1986, que creó la figura de la junta directiva. Es decir, esta instancia superior que controla a los académicos y que es absolutamente política, no representa a la academia ni a la comunidad. Eso recién se cambió con el estatuto de 2005. O sea, hasta el 2005 existió junta directiva. El error que se cometió, y hoy día vemos las consecuencias, es que se dejó de tener la junta directiva, pero las funciones pasaron al directorio. Y de tal manera que en el estatuto del 2005, el control que los académicos tenemos de la universidad siguió siendo limitado ahora por el directorio, antes por la junta directiva. Entonces tenemos una herencia de la dictadura directa allí, que a pesar del estatuto de 2005, que fue hecho en un proceso democrático, recogió partes de ese estatuto de la dictadura. Bueno, los estatutos son fundamentales, y ahí quiero detenerme. Los estatutos son fundamentales. Cada momento de la historia de la universidad ha estado reflejado en unos estatutos particulares que además han dado impulso a una nueva universidad en cada momento. Yo diría que los del 2005 fueron un gran avance porque cerramos la dictadura con eso, las herencias dictatoriales,
Pero al 2005 todavía estaban las limitaciones de la participación académica y estudiantil, que se van a derogar recién en el 2014. Entonces no se pudo allí incorporar la triestamentalidad. Cuestión que ya había un acuerdo amplio. Todas las facultades hacia el 2003, 2004 dijeron que estaban de acuerdo con que hubiese una participación amplia de todos los estamentos, no solamente académicos. Claro, ahora la discusión la estamos reduciendo solo a lo académico, pero hay una historia un poco más amplia. Entonces, no hemos demorado demasiado tiempo, 20 años es mucho tiempo, para retomar temas que quedaron pendientes, yo creo que el 2005. Yo en mi libro, en la parte final, hago una serie de advertencias y lamentablemente no me equivoqué. Dije, aquí debió haberse resuelto el tema de la participación y no se resolvió y esto va a quedar allí dando vueltas y así sigue presente. Yo concibo la universidad como una república, es decir, en la república todos los que son parte de esa república deben participar. Obviamente todos los académicos, pero también todos los funcionarios y todos los estudiantes. Y en otras universidades del mundo también el cuarto estamento, que son los titulados. También se les está dando participación. Eso, obviamente, de manera proporcional. La universidad tiene que ser manejada principalmente por sus profesores, por sus académicos, pero no podemos dejar fuera tampoco a los demás estamentos. Así que ahí respondo lo último que estaba por preguntar, que era qué rol le cabe a los demás integrantes de la comunidad. Yo diría que la universidad debe ser administrada por su comunidad universitaria. Ningún ente externo a ella, ya sea político, empresarial, no académico, debe regular los destinos de la Universidad Austral. Giovanna, profesor Leandro, ¿tienen alguna consulta? Quizás acá el profesor nos ha entregado varios datos históricos que han sido relevantes también por todo lo que el sindicato ha tenido que pasar durante estos meses, durante esta directiva. También todas las cosas que vemos hoy tienen también un contexto político, histórico atrás, todos los estatutos. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algo que decir en cuanto a lo que nos ha contado el profesor Fabián. Sí, o sea, yo creo que, manifestar la importancia del origen, de la idea de los fundadores de esta universidad, respecto de la participación de cada uno de los estamentos, y que yo creo que eso debiera haber sido algo que no debió haberse perdido. Ahora estamos también inmersos en este contexto histórico de la dictadura y que evidentemente eso iba a generar un cambio. Pero claro, tal como dice Fabián, qué importante hubiese sido poder abordar este tema de la participación y no haberlo dejado dando vueltas en el último cambio que se realizó. Sí, como sabemos, actualmente ya inició el proceso también de elección del nuevo rector y rectora, donde también el sindicato, me gustaría, antes de darle el paso a Ignacio, para que nos cuente sobre el contexto universitario a nivel nacional, me gustaría poner en contexto también, si el profesor Leandro nos podría contar cuál es la propuesta de hoy en día del sindicato en cuanto al artículo 50 de los estatutos, que de ahí Giovanna nos podría contar un poco del contexto de esta propuesta, de si lo han negociado o no lo han negociado con rectoría en algunas ocasiones, si lo han puesto sobre la mesa. Profesor Leandro, si nos podría contar cuál es la propuesta de hoy en día del sindicato de docentes en cuanto al artículo 50 de los estatutos. Buenas tardes a todos. La verdad que el profesor previamente hizo su trabajo muy bien detallado y con fecha, y la verdad que lo que consigue el sindicato es volver a esos inicios. Más que nada es aumentar el padrón electoral. De modo que seamos partícipes todos de la elección de quién nos va a gobernar, por el periodo que sea. Actualmente la planta o los votantes están limitados aproximadamente, sacando un número, me perdonaron los amigos matemáticos, al 50%. O sea, el 50% de los académicos tienen derecho a votación. Ahora, si lo llevamos a números un poco más drásticos, esa votación se disgrega en todos los candidatos. Es decir, que podemos que nuestro rector, que no es mi rector porque yo soy de la planta junta, no me siento representado, el rector tiene una participación solamente de un 25%. O sea, no hay un piso político de apoyo. Ahora, si lo queremos llevar a la triestamentalidad, sumamos 2.000 funcionarios. Es decir, que el apoyo
en el cual podría haber sido elegido, no alcanza más de un 20%. Es decir, no hay una representatividad que nos pudiera gobernar. De hecho, estamos en crisis porque la gran mayoría de los que votaron por él quizás probablemente lo hicieron con buena fe, pero nos damos cuenta que lamentablemente no fue así. Entonces estamos restando más de la mitad en el caso de los académicos que no tenemos derecho a poder elegir nuestras autoridades. Entonces eso ya es algo incómodo. Hemos estado trabajando, sí, tenemos algunas cosas, lento, pero hemos tratado lo posible de poder llevar esto a buen puerto. Y ahí Giovanna nos puede contar un poco más como presidente de las cosas que se han llevado y que ha costado, pero estamos haciendo fuerza y vamos a seguir haciendo fuerza para que esto se logre modificar. Claro, Adelante, Giovanna. efectivamente, bueno, esto es un trabajo que viene también de directivas sindicales anteriores, que también han levantado esta necesidad de esta modificación. Nosotros, bueno, con Leandro venimos también ya de una directiva anterior, que cuando el año 2020 nosotros comenzamos a ser parte de esta directiva sindical, ya era un tema que se venía tratando. Y que lamentablemente desde el sindicato estamos limitados en temas de realizar como modificaciones administrativas dentro de la universidad y por ende no encontrábamos de repente los espacios como para apretar este tema y como comprometerlo de alguna manera con las autoridades para que efectivamente se llegue a ejecutar. Esta oportunidad la vimos recién el año pasado con la postergación del sueldo anual extraordinario, en la que la universidad nos solicita, ¿cierto?, esta postergación por temas económicos y netamente financieros. Los flujos de caja no permitían el pago del sueldo anual extraordinario y dentro de esa negociación es que nosotros levantamos esta necesidad aún de la modificación del artículo 50. Y solicitamos que se comience a tramitar nuevamente con la idea de que en la próxima elección de rector ya todos pudiéramos tener participación y poder, como dice Leandro, que tener este rector que sea representativo, ¿no? Lamentablemente, nuestro acuerdo se firma en el mes de agosto del año pasado y pasaron varios meses en los que no se ejecuta ningún movimiento para comenzar este levantamiento de la modificación. Y es recién hasta fines de noviembre del año pasado, más o menos, que nuevamente este tema reflota. Se generan algunas comisiones, que hay una comisión del Consejo Académico que está trabajando en esta modificación. En algún momento también llegó una propuesta como con algunas ponderaciones que finalmente no se ha concretado. Y bueno, justamente les comentaba antes del programa acá a los colegas que durante esta mañana también tuvimos una reunión con el equipo de rectoría mediado por la Dirección del Trabajo, en la que también revisamos este tema y claro, ahí la autoridad nos indica que finalmente es un tema que están trabajando actualmente, pero que también requiere. O sea, ellos están pensando no solo en la modificación del artículo 50, sino aprovechar la instancia también para la modificación de otros artículos que pudieran regular de mejor manera el funcionamiento de la institución. Desconocemos exactamente cuáles son los otros artículos que eventualmente se están trabajando, pero nosotros, bueno, seguimos insistiendo y tenemos ahí también un compromiso con una firma de la autoridad donde se compromete a que efectivamente se va a realizar la gestión. Ahora, también entendemos que el resultado va a depender de la votación de las distintas instancias por las que tiene que pasar esta modificación de estatuto y que no tenemos tampoco asegurado que así vaya a ser, pero la realidad es que los académicos y docentes estamos a favor de esta modificación porque creemos que la democracia siempre va a ser la vía, digamos, para que sean elegidas nuestras autoridades. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, bueno, como el profesor Fabián y ustedes también mencionan, todos los cambios de estatuto siempre están como marcados por un contexto político, histórico, y me gustaría dar paso a conversar con Ignacio.
Ignacio también fue estudiante de acá de la universidad, egresado de la Universidad Austral de Chile, entonces también me gustaría preguntarte cómo nace y en qué contexto te solicitan realizar este informe comparativo que, según entiendo, em, abarca a la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad de Santiago, la del Biobío, la Pontificia de Valparaíso y la de Concepción. Son esas 6, ¿verdad, Ignacio? Sí, correcto. Entonces, preguntarte primeramente en qué contexto nace esto, ¿hubo algún evento que impulsara la necesidad de este análisis? Cuéntanos. Bueno, saludar en primer lugar al panel, a los y las auditoras que nos están escuchando. Efectivamente, esta labor se me encomienda a fines del año 2021, y esto a propósito de que en marzo de ese año el Consejo Académico determina la necesidad de hacer una revisión de los estatutos y genera o establece una comisión de trabajo que pudiese proponer una hoja de ruta, un itinerario y en definitiva un procedimiento que pueda dar inicio a un proceso de reforma estatutaria. Y esto, el contexto político tiene que ver con la situación de elección extraordinaria que se produce ese año a propósito de la salida del ex rector Galindo, y entonces ahí se genera esta discusión a propósito de la necesaria o de la necesidad más bien de poder ampliar la ciudadanía universitaria, que es el concepto que al menos trabajamos en ese momento y que tenía que ver con este grupo acotado, como bien señalaban aquí los integrantes del sindicato, de miembros de la comunidad universitaria que en definitiva pueden elegir al rector o rectora. Y en ese marco se me encomienda a mí en particular poder hacer un trabajo de asesoría a esta comisión del Consejo Académico con dos tareas en particular. La primera que tiene que ver con poder elaborar un informe de comparación entre los distintos procesos de reforma universitaria que simultáneamente o cercano a esos años estaban desarrollando distintas casas de estudio, y poder también hacer seguimiento y acompañar el trabajo de la comisión. Y el análisis o la comparación que recoge este informe, primero, por un lado, se hace revisión de procesos de universidades estatales, a propósito de que el 2018 se promulga la ley 20.094 sobre universidades estatales, que viene a establecer un marco normativo más bien general en el ámbito de los principios, sobre cómo poder, el quehacer, universitario de las universidades estatales. Y esta ley establece un artículo transitorio, otorgándole inicialmente un plazo de 3 años y después se prorroga por un año más, un plazo total de 4 años a las universidades estatales que no hayan, que tengan estatutos vigentes, previo al año 1990. Y entonces esto obliga a las universidades estatales a iniciar un proceso, de reforma de estatutos. Y entonces lo que nosotros revisamos son 4 casos de universidades estatales, bien lo decía Claudia, está la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la USACH y la Universidad del Biobío. En el caso de la Universidad de Chile, si bien no estaba, por este artículo transitorio obligada a hacer esta reforma de estatuto, sí iniciaron un ejercicio que en realidad se vio truncado por diversas, complejidades internas. La Universidad de Talca y el resto de universidades iniciaron sus procesos bajo esta obligatoriedad, porque la consecuencia de no iniciar este proceso de reforma de estatuto suponía que estas universidades iban a quedar bajo el alero de un estatuto genérico que estableció en su momento el Ministerio de Educación. Esa fue una primera revisión. Y la otra fue también poder hacer revisión de algunas universidades que tuviesen alguna similitud en términos de orgánicos a la Universidad Austral, y por eso es que se hace la revisión particularmente del caso de la UDEC, que al igual que la UACH es una universidad, una corporación de derecho privado, pero que
cumple un importante rol público, digamos, en los territorios en los que están insertos y que además forman parte del Consejo de Rectores. Y es en ese marco entonces como un cometido que me otorga la comisión creada por el Consejo Académico es que elaboro este informe comparativo. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, así nace este informe comparativo. Ahora cuéntanos un poco qué encontraste en ese estudio de estas 6 universidades, 6 estatales, como dice, y las otras 6 que son la del Biobío, la PUC de Valparaíso y la Universidad de Concepción. Cuéntanos. Sí, bueno, el análisis tenía que ver, ya que la comisión tenía por objetivo poder elaborar un procedimiento, porque esta comisión nunca tuvo por función abocarse a la reforma de estatutos propiamente tal, sino que más bien era una misión más procedimental de poder identificar el camino más idóneo, más práctico y que involucrara mayor participación de la comunidad universitaria para efectos de iniciar un camino de reforma de estatuto. Y entonces ahí se ahondó más bien en cuestiones procedimentales de cómo estas distintas universidades enfrentaron este proceso, bajo qué lineamientos, bajo qué órganos se crearon y en definitiva son procesos bien distintos entre sí, porque digamos cada universidad tiene su propia realidad, tiene sus propias también dificultades, porque bien se señalaba al inicio, y es una cuestión que también es parte del estudio, los estatutos de una universidad también hacen las veces de lo que una constitución significa para un país, para una república, en el sentido de que establece un marco normativo que en definitiva sirve como el horizonte general hacia donde van a apuntar las normas más inferiores, digamos, al estatuto. Pero hay algunas cuestiones también de fondo que se identifican, sobre todo sobre lo que tiene que ver con la necesidad también de poder hacer una reforma de los estatutos que tiene que ver con que la mayoría de los estatutos, particularmente de las universidades estatales, tenían data de tiempos de la dictadura. Entonces, la mayor demanda de la comunidad universitaria en general tenía que ver con poder ampliar los procesos participativos y la incidencia de los diversos estamentos en cuestiones, entre otras, la elección, por ejemplo, del rector o rectora. Pero también tenía que ver con poder adecuar los estatutos, digamos, de las universidades a normativas más recientes que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de género, con poder erradicar ciertas prácticas de acoso de género en espacio universitario. Entonces, hay cuestiones de fondo que se van cruzando en los distintos procesos de reforma de estatuto, pero como bien señalaba al inicio también, el análisis que acá se realiza y para los fines que, digamos, que fue creada esta comisión tenía que ver más bien con cuestiones procedimentales, o sea, cómo enfrentaron las distintas universidades este proceso de reforma y en general poder destacar algunas cuestiones que tienen que ver con, en definitiva, poder crear organismos u órganos o comisiones o espacios de trabajo que tengan transitorios, es decir, con el solo fin de llevar adelante el proceso de reforma de estatuto y en todos los casos revisados, en mayor o en menor medida, había participación triestamental. Estas comisiones ad hoc estaban constituidas por docentes, por funcionarios no académicos y por estudiantes. Es bien variado, por ejemplo, el número que componía, digamos, de integrantes de estas comisiones, y habían algunos casos también donde habían 2 órganos que interactuaban, por un lado, digamos, un órgano que estaba encargado de la redacción propiamente tal de los estatutos y también otro órgano que estaba más bien vinculado al tema de facilitar los mecanismos de participación y, en definitiva, generar la mayor incidencia de la comunidad universitaria en estos procesos. Ignacio, y te hago una pregunta, porque aquí yo estoy viendo la tabla del más o menos de lo que, como la tabla de resumen que creo que tú elaboraste, me imagino, en cuanto a lo que ya nos estás mencionando, las comisiones que se formaban, la redacción.
aquí veo plebiscitos o referéndum de salida. Aquí veo como algunos sí, todos, algunos, la mayoría tienen plebiscitos de salida. Y me gustaría hacerte la pregunta precisa en torno a la elección de rectores en esas universidades. ¿Cómo es la elección de los rectores en esas universidades? No es mucho más distinto a lo que sucede en el caso del UH. Yo estaba revisando ayer los estatutos de la Universidad de Chile, de la UDEC, y también están limitados precisamente a cierto, o sea, al estamento académico, pero no a la totalidad del estamento académico, es un poco lo que señalaba acá los representantes del sindicato de docentes. No varía mucho eso. La verdad, si uno se pone a hacer un ejercicio comparativo, no hay mucho, no hay como, digamos, un estándar de una amplia ciudadanía universitaria, al menos en la comparación que se hizo en ese momento. Sí, profesor. No, quería actualizar la información porque la USACH llevó a cabo un proceso de varios años. Agregar a lo que decía Ignacio, no hay proceso estatutario que pueda hacerse en poco tiempo. Claro. Es decir, aquí se puede modificar un artículo por una decisión política, me parece muy bien, y que el sindicato esté. Lo que no me parece tan bien es que se convierta la modificación estatutaria, que el sindicato tenga que salir a defender cuestiones que la comunidad en su totalidad debiera demandar. Eso habla mal de nuestra comunidad universitaria. Pero una modificación de un artículo se puede hacer en una semana, pero un estatuto requiere años de trabajo. Todos los estatutos que ha tenido la Universidad Austral demoraron algunas décadas en elaborarse. Entre el 86 y el 2005 se intentaron desde el 90 en adelante, todos los años trabajando prácticamente con algunos desfases. Y ahora ese proceso que se inicia el 2021, yo creo que habría que sumarlo hasta el día de hoy, y ya llevamos entonces 4 años ahí con un tema pendiente, y seguramente van a pasar muchos años más, lamentablemente, porque la experiencia de las universidades estatales así lo indica. La USACH recién acaba de terminar el proceso que se inició en el 2018, dictó estatuto del 2024, y ese estatuto decía: un reglamento de elecciones determinará cómo se elija el rector, y ahora acaba de salir 13 de marzo de 2025 el reglamento de elecciones. Yo lo busqué, lo noté, y esto es interesante porque cambia un poco la figura de la Chile y la de la Austral, que votan solo las más altas jerarquías. Aquí dice, artículo 4, el padrón electoral para la elección del cargo de rector o rectora se conformará por todos y todas las académicas y académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades académicas de forma regular y continua en esta institución, de conformidad a la ley, O sea, todos los académicos, y aquí entonces se abre a los profesores que solo tienen contrato docente, por ejemplo. Pero siempre hay restricciones de antigüedad y de jornada contratada, eso siempre es. Pero aquí ya se puede ver que se ha cambiado el criterio que se había instalado en la Chile o en otras universidades. La universidad, que es como la nuestra, la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, dice, artículo 39, 2021, el rector será elegido por la comunidad universitaria a través de un proceso eleccionario de acuerdo al reglamento respectivo y al principio de triestamentalidad. O sea, hoy día el tema está absolutamente abierto y lo menos es conseguir que voten los académicos, y lo más sería ir a la triestamentalidad. Muchas gracias, profesor. Entonces ya existe un precedente de abrir a la triestamentalidad la elección del rector, pero como dice usted, profesor, hacer una reforma de estatuto no es una cosa simple de un día para otro, lleva años, lleva décadas. Bueno, y yo creo que ya no es necesario preguntarles a ustedes si creen que es necesario una reforma de estatutos, porque ya con lo que nos ha conversado Ignacio del estudio que hizo, lo que nos ha conversado el profesor Fabián y la postura también del sindicato, yo creo que ya es un sentir aquí totalitario en cuanto a la necesidad de reformar los estatutos. Y lo que sí me gustaría preguntarles, ¿qué cambios consideran más urgentes ahora, necesarios para hacer esta reforma de estatutos? Empecemos por ustedes desde el sindicato. Aparte de lo de la elección del rector, ¿qué piensan ustedes como sindicato que se debería ir cambiando en cuanto a los estatutos? Yo creo que, hay varias cosas que cambiar, entre ellas también quizás las atribuciones y las limitaciones que tiene este directorio
Justamente también lo comentábamos en la mañana, que si bien el estatuto universitario obliga al directorio dentro de sus funciones a traer recursos, ¿cierto?, a la universidad, lamentablemente hemos visto que en los últimos años son cosas que no se han cumplido y que lamentablemente tampoco vemos que existe una sanción respecto de eso, o de precisamente también estamos en esta crisis producto de que estos proyectos que se presentaron al directorio, al consejo académico, a las distintas instancias, pasaron todos los filtros y llegamos a la situación en la que estamos hoy en día. Y yo creo que también es importante que esas situaciones o eso ya no vuelva a ocurrir, y yo creo que también podría ser una instancia importante como para abordar esos temas. Qué importante, y no quiero dejar pasar tampoco lo que mencionaba Fabián, de que claro, si bien hoy día el levantamiento esto de la modificación del artículo 50 está llevado y cabezado, digamos, por este compromiso del sindicato, considerar que esto es de toda la comunidad universitaria. Finalmente, el corazón de la Universidad Austral son sus académicos, sus estudiantes, y somos las personas que estamos diariamente ahí trabajando por el engrandecimiento de la institución, por supuesto, y también por entregar desarrollo, ¿cierto? Y seguir entregando este desarrollo a la comunidad. Y por eso yo creo también que es muy importante que entre todos levantemos esta necesidad de ojalá llegar a la triestamentalidad en la participación de la elección del rector. Profesor Leandro, ¿le gustaría agregar algo? Sí, un cortito que un poco agregar. Sí, la verdad es que, como lo mencionaba, nosotros no queremos o no vamos por la vía de un cambio de estatuto, ni una reforma, ni nada. Lo que queremos es puntual. Es simplemente cambiar el artículo 50 por ahora. O sea, de hecho, es un cambio de un artículo. Mientras tanto, Ignacio lo puede colocar de mejor manera. Puede ser un artículo 50 transitorio, no sé, colocar un inciso A, B, C, mientras se llega al actual estatuto, porque si, de acuerdo a la historia que nos están contando, 2025, o sea, fácilmente en 2050 podría haber un nuevo estatuto. Y la verdad que el sindicato, y no solo, digamos, como representantes, los académicos al cual representamos, queremos que todos podamos votar. Si no solo que, si quieren cambiar el instituto en la universidad, que lo haga. Pero mientras tanto, nosotros pedimos puntualmente, ese artículo 50 es fácil modificable, porque lo que nosotros estamos pidiendo es cambiar una línea, si no me equivoco, 2 líneas, del párrafo del artículo 50. No es tanto, ¿sí? Ahora, si lo que contaba Giovanna, o sea, tenemos un directorio que tiene un estatuto, pero resulta que habría que crear un directorio del directorio, para que ese directorio del directorio los pudiera fiscalizar o controlar, porque tampoco estamos haciendo la pega. El título 4 del estatuto, artículo 28, dice que el directorio debe promover a crear un nuevo patrimonio. ¿Y quién controla eso? Nadie sabe si lo están haciendo o no. O por lo menos si lo están haciendo no tenemos la información. Entonces, claro, tendríamos que empezar a crear directorios de los directorios de directorios para que fueran fiscalizando a los directorios de los directorios de directorios. Entonces, claro, la reforma estatutaria va a durar 25 años más, esperemos que no, pero nosotros específicamente queremos la modificación del artículo 50. Que, como dijo usted, profesor, puede ser un día para otro. Profesor Fabián, me gustaría preguntarle a usted qué considera urgente o necesario modificar en los estatutos. Yo Aparte creo del general. sí, hay que iniciar un proceso de reforma estatutaria con la más amplia participación de la comunidad como ha existido ya en la historia reciente y no tan reciente de la institución, y copiando, como dice muy bien aquí Ignacio, el modelo que ya está aprobado, más o menos los procedimientos están bastante sancionados en otras universidades y hay que aprender de esa experiencia. Acabo de ver en la web también que la UDEC por fin arribó a una propuesta de reforma de estatuto que se está plebiscitando ahora. Sí. Y que también en la misma línea de la USACH amplía el derecho a voto a todos los miembros del cuerpo académico, sin distinción de escalafón, entiendo, por la redacción. Entonces aquí votarían también todos los profesores, sean investigadores, docentes, académicos. Incluso le da el voto a los profesores de mérito, profesores que ya están retirados. En fin, yo creo que debe iniciarse, y yo partiría porque en la lógica que ha dicho Ignacio de la historia constitucional, una constitución igual puede demorar mucho tiempo y se van dictando artículos, no sé cómo se llaman, transitorios, leyes constitucionales, etcétera, que van abriendo el camino. Una de las primeras sería
corregir el carácter que tiene la Universidad Austral en el estatuto actual. Faltó decir allí que la Universidad Austral es de la comunidad valdiviana o decir que es de la comunidad suraustral de Chile. Para que no hayan confusiones como ha habido últimamente de quién es el dueño. Como la universidad no tiene dueño, hay varios que pretenden ser dueños de la universidad. Y yo creo que si hay un dueño es o la comunidad universitaria en su conjunto, o yo diría mejor, la comunidad valdiviana en su totalidad, porque aquí partió y aquí está la base. La Universidad de Concepción en los anteriores estatutos decía eso. La Universidad de Concepción es una universidad de la comunidad de Concepción, de la ciudad de Concepción. Es decir, qué bonito es entregarle por último ese fruto de nuestro trabajo de tanto tiempo a la comunidad regional, los ríos, ciudad, etcétera. Y dejar de discutir quién es el dueño, porque el dueño somos todos, digamos. Todos somos la universidad y todos somos dueños de la universidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, hacer un cambio rápido en la participación, no solamente la elección de rector, sino que la elección de todas las autoridades unipersonales, decanos y directores de instituto. También están limitada la participación a las 3 primeras categorías y no participan los colegas profesores adjuntos tampoco. Entonces eso es bastante extraño que así ocurra. Y yo diría, la USACH lo hizo bastante bien. Salomónicamente limitó el voto a los académicos para rector y de decano hacia abajo incorporó la triestamentalidad. También es una cuestión que hay que... Porque al final todo esto es política, ¿no? La universidad hay que dejar de entenderla como la dictadura intentó hacernos creer de que a la universidad se iba a estudiar solamente. A la universidad se va a pensar y a construir una sociedad mejor, y eso requiere pensarla políticamente. La universidad es una unidad política de transformación de la sociedad, y por supuesto tenemos que decidir entre todos cuál es el futuro de esa universidad. Yo diría que esos son los cambios fundamentales. Lo demás, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que he dicho aquí, el directorio es una figura que debiera desaparecer y esas funciones asumirlas quizá un directorio con mayoría académica, como ha sido la Universidad de Concepción, o sencillamente un consejo superior con representatividad de la región, del Estado y de la comunidad, pero dominada por académicos. El problema actual es que la academia perdió el control que tuvo sobre la universidad, lo perdió en dictadura y no lo ha recuperado hasta ahora. El directorio antes de dictadura había tenido un poder inicial, pero del año 68 al año 73 la universidad, en esos estatutos que yo digo que fueron muy democráticos, era controlada por los académicos. Y después, 71 en adelante, por los funcionarios y los estudiantes también. Y hay que recuperar ese momento histórico, de volver a pensar en una universidad donde todos somos parte de las decisiones y todos podemos ser elegidos como representantes de los distintos órganos. Ignacio, me gustaría preguntarte desde tu área del conocimiento, lo mismo que ya le pregunté a los representantes del sindicato, al profesor, desde tu área del conocimiento, como decía, ¿qué crees que deberían cambiar en los estatutos UACH? Ya que nos contaste un poco del estudio que viste en cuanto a las reformas estatutarias en las otras universidades, ¿cuáles son las necesidades que existen acá en la UACH? Bueno, yo ya soy alumni, no tengo mayor vínculo con la UACH, sin perjuicio del genuino interés en que esta universidad salga a flote, en que efectivamente reconozco en la UACH un actor clave para el desarrollo no solo de Valdivia, yo diría que incluso de la región de los ríos y tendería a decir un poco más. Es un actor clave, digamos, en lo que es el sur de Chile, y en ese marco yo creo que los tiempos de dificultades, los tiempos de crisis deben ser resueltos o iniciarse un camino de resolución con la más amplia participación posible. Yo creo que las definiciones a puertas cerradas o entre muy pocos jamás van a surtir efectos porque no logran involucrar a todas las partes involucradas, y acá la universidad no solo está construida por los académicos de las más altas jerarquías, sino que la constituyen fundamentalmente los funcionarios y las funcionarias, todo el cuerpo docente, pero también el estudiantado, de pregrado y progrado. Y yo
digamos, comparto lo que señala el profesor Fabián Almonacid en el sentido de que efectivamente esta es una universidad que nos pertenece a todos y todas quienes habitamos este territorio, y eso no hay que perderlo de vista. Y en términos como de poder también hacer una de las conclusiones que presentaba en este informe comparativo, es que sin perjuicio de que los procesos internos suelen ser bastante particulares de acuerdo también a la propia realidad universitaria, sí hay una cuestión clara, es que hay un vínculo o una relación directa entre que mayores grados de participación e involucramiento de la comunidad universitaria desencadenan en procesos exitosos de reforma de estatuto. Entonces, eso igual es importante. Aquí lo que se trabajó, el trabajo que desarrolló esta comisión para la reforma estatutaria del Consejo Académico entre el 2021 y 2022 fue un trabajo sumamente detallado, fue bien minucioso, de poder revisar distintas experiencias para ver cuál es la que mejor puede ajustarse a la realidad de la Universidad Austral. Y yo creo que tal como ese año 2021 fue el artículo 50 precisamente la excusa que se utilizó para iniciar este proceso, yo creo que puede ser esta la instancia en que también, a propósito del artículo 50, efectivamente la comunidad universitaria se involucre en una revisión, digamos, total de los estatutos, y que pueda esta crisis, digamos, de legitimidad, de confianza, y de cómo también la comunidad observa atentamente lo que pasa en la universidad, también pueda ser un proceso que resulte beneficioso y del cual salgan todos y todas, digamos, beneficiados. Ignacio, y desde tu expertise también me gustaría preguntarte, ¿es muy difícil hacer esta modificación solo al artículo 50? No, porque como decía el profesor, quizás eso se puede hacer de una forma más rápida que una reforma de estatutos que lleva tantos años. El mismo estatuto establece los mecanismos para su reforma. No tengo, digamos, la precisión de la regla en concreto, pero efectivamente eso es mucho más simple e involucra, claro, mayoría absoluta de los integrantes del Consejo Académico, si es que se proponen en Consejo Académico. Es voluntad política, Claro. pero que también implica una nueva forma de entender la universidad. Yo creo que eso es lo profundo, que más allá de una definición formal, tiene que ver con cómo entendemos, cómo se va a entender de aquí en adelante la democracia universitaria. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Muchas gracias, Ignacio. Ya para ir cerrando este programa, me gustaría darle paso a las últimas palabras. Presidenta. Bueno, yo primero que todo agradecer a Ignacio y a Fabián que pudieron acompañarnos el día de hoy en este programa, con un tema que yo creo que es altamente relevante para toda nuestra comunidad universitaria. Espero que ojalá para nuestros auditores que no se deje de hablar del tema, que vayamos involucrándonos en esta dinámica universitaria, porque finalmente si queremos que las cosas que han pasado no vuelvan a pasar, tenemos que tener participación. Yo creo que eso es esencial. Muchas gracias. Sí, no sé si acá a los invitados les gustaría agregar alguna última información, no sé, quizás alguna opinión respecto a lo que esperan de una futura reforma a los estatutos de la universidad. Sí, llamar a los candidatos a rector a pronunciarse claramente respecto a la reforma estatutaria, digamos, en general y en particular con este tema, por supuesto. Yo creo que no vamos a tener estatutos si no tenemos una comunidad universitaria informada, comprometida, que dialogue y que se reúna. No puede ser que el sindicato tenga que ir a negociar por nosotros, digamos, cuando deberíamos ser todos los que sindicalizados y no sindicalizados estar aquí tratando de construir un nuevo estatuto, que no es más que el reflejo de esa comunidad activa, comprometida, que trabaja en conjunto. Y es el momento, ya que estamos en un periodo de elecciones de rector, que los candidatos empiecen a tomar posición y digan cómo ven esto, cuándo, qué plazo, qué compromisos van a hacer. Sería muy importante porque yo creo que puede destrabar una cuestión que, por distintas razones, no vamos a lanzar hipótesis, pero distintas razones ha quedado ahí detenido. Yo participé el 2014 en una comisión que se hizo cuando se derogó
el artículo el decreto con fuerza de ley que impedía a los funcionarios y a los estudiantes participar. La rectoría creó una comisión, yo participé allí, se pensaba modificar los estatutos para abrir espacios de participación a estudiantes, tampoco se hizo. Es decir, llevamos muchos momentos donde ha habido serio interés de hacer cambios, pero no se han concretado. Bueno, ahora hay que sumar fuerza y hacerlo. Yo espero que elegido el nuevo rector o rectora, ya podamos iniciar un trabajo. Y por supuesto, si se puede antes, yo ahí desconozco los tiempos y la forma, empezar con el artículo 50. Claro. Muchas gracias, profesor Ignacio. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, bueno, yo creo que en términos generales la democracia nos hace bien. Yo creo que ampliar, como decía, la ciudadanía universitaria en este caso va a permitir que las definiciones que se tomen al interior de la casa de estudio en definitiva involucren a todo y a todo. Yo creo que eso es sano. En todos los espacios creo que tenemos que profundizar, digamos, la toma de decisiones de una manera ampliada también. Y estaba haciendo estaba recordando, no pillé el decreto, pero entiendo que el año pasado también Rectoría sacó un decreto que limitaba la utilización de espacios universitarios para Sí. la organización de actividades políticas, no solo partidarias, sino que incluso de organizaciones de estudiantes, de docentes, de funcionarios. Yo creo que eso igual es una mala señal. Porque en definitiva, como se señalaba acá en la mesa, la universidad no solo es para estudiar en términos, digamos, formales, sino que también es para fomentar el pensamiento crítico, para fomentar la vinculación del estudiantado, en particular con el territorio en el que estamos estudiando. Entonces yo creo que ese tipo de señales y ese tipo de cerrar un poco la universidad, y esta universidad en particular, que reitero, es de la comunidad valdiviana, es de la región de Los Ríos, creo que son señales incorrectas. Entonces, en definitiva, a profundizar y ampliar, yo creo que es el momento y creo que en un marco también de elecciones de rector, de también transparentar esas posiciones, de hacia dónde se quiere llevar la universidad. Muchas gracias, Ignacio. No sé si les gustaría a alguno agregar algo más, sino para ya ir cerrando el programa. Para seguir metiendo el dedo en la llaga. La verdad que sería un buen legado de la actual rectoría dejar listos artículos 50 ahora. Porque si pensamos que van a pasar 4 años de cuando vengan las nuevas autoridades, pueden estar trabajando en el 4º año. Claro, claro, entonces sería un punto bastante bueno, o sea, quedaría en el legado, ¿sí? Quedaría, el rector Dorner modificó el artículo 50 y va a quedar para siempre. Si eso uno lo ve algo pequeño, pero va a estar en el próximo libro de Fabián. ¿Sí? Entonces, claro, porque es algo tristemente, o sea, estamos hablando de democracia y no estamos hablando de un tema menor que ya sabemos lo que pasó hace bastante tiempo atrás y que parece que todavía quedan un par de huellas todavía que nos sigan agarrando. Entonces sería eso. Sería que sería importante hacer eso y hacerlo en lo posible ahora. Por último, no importa que nos alcance el padrón electoral ahora para esta votación, pero que quede fijado ya, ahora ya firmado, finiquitado, no sé, yo espero, ojalá fin de mes, ¿sí? Sería algo bueno, ¿sí? Bueno para un buen legado o término de una buena rectoría. Gracias. Sí, Yo quisiera preguntarle a Fabián cómo la comunidad también puede obtener este libro para poder leerlo, y también yo creo que es muy importante que si queremos que esta comunidad se involucre, podamos conocer también de dónde viene esta historia de la Universidad Austral, enriquecernos, ¿cierto?, de esa historia y tratar de avanzar, por supuesto, a las mejores condiciones posibles para nuestra comunidad universitaria. Ya, gracias por el espacio publicitario. Esta nueva edición que salió el año pasado por la editorial de la Universidad Austral está disponible en todas las librerías del país, entiendo. Puede también contactarse directamente con una librería que ha abierto la editorial en el campus, que se llama Librería Trilce, que está en el edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y allí pueden adquirir el texto o escribirme a mí, yo los derivo con la persona que podría a facilitarle el texto. Yo diría que el título que yo puse ahí, como el viejo profesor me enseñó, los títulos de los libros son muy importantes, como los nombres de las personas. La libertad se conquista es un desafío a la comunidad, decir ya pues,
empecemos a construir esta realidad entre todos, porque la realidad, si bien es dada, también puede ser transformada por nosotros. Y ese es el legado que nos deja ese eslogan institucional: la libertad se conquista. Y yo en el libro hice un prólogo, porque en realidad esa frase viene del Fausto de Goethe, y la frase original es: la libertad se conquista cada día. Así sigue la frase. Y eso es verdad, la libertad no se conquista una vez, porque podría pensar uno que ya conquisté la libertad y me voy a dormir, sí, a mis laureles. No, la libertad se conquista hoy día y mañana y pasado, porque todos los días puedes perder libertad y tienes que recuperarla o ampliar la libertad. Ese es un proyecto hermoso, digamos, que la universidad cobija ahí en su eslogan, y que yo creo que es una invitación a ponerse las pilas, dicho en buen chileno, y trabajar por los nuevos estatutos. Sí. Muchas gracias, profesor. Entonces agradecemos la participación de Ignacio Escobar, el profesor Fabián Almonacid y los representantes del sindicato Giovanna Casanova y Leandro Ortiz. Y así finalizamos este capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Las y los invitamos a seguirnos en redes sociales como Sindoc UH, y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas. Muchas gracias a nuestros auditores y auditoras, y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.